La integral indefinida, Quiobis, de este lado. Vamos a recordar una definición. Se dice que una función f de x es una antiderivada de una función f de x minúscula sobre algún intervalo i si la primera derivada de f de x mayúscula es igual a f de x minúscula para todo x en i. Así, nosotros ya tenemos la costumbre de que si tenemos una f de x igual a 2x, entonces podemos asumir que será la derivada de la función x al cuadrado. Es decir, eso lo que implica es que el f de x no es más que x al cuadrado. Y a x al cuadrado le llamaríamos entonces una antiderivada de 2x. De todo lo anterior que hemos estudiado, pues sería fácil ver la relación entre derivada y antiderivada. Si tenemos una función f mayúscula igual a x, entonces es claro que su derivada, la vamos a llamar f minúscula de x, pues va a ser igual a 1. Y creamos una relación bastante elemental, lo que diría que la integral de 1 lo que me va a devolver es x. Pero aquí vamos a agregar una constante, porque ¿qué va a resultar de ahora en adelante? Con todo lo que hemos definido, siendo f de x mayúscula una antiderivada, pues resulta que yo puedo tener una función g de x que también sea una antiderivada de la función f minúscula, y lo único que diferencia a las dos funciones es el hecho de que una contiene una constante, g de x más c, es decir que f de x es igual a g de x más c, siendo g de x más c una antiderivada más general. Por lo tanto, si derivamos con respecto a x a mi función f de x, pues tiene que ser igual a la derivada con respecto a x de mi función g de x más c, que en definitiva sería mi f de x minúscula. Por lo tanto, nosotros diremos que a la expresión la integral de f de x igual a f de x más c será nuestra expresión para la integral indefinida. Por ejemplo, imagínense que queremos derivar con respecto a x la función x elevado a la n más 1 sobre n más 1. Si queremos derivar esa función, pues entonces es claro que tendríamos n más 1, x a la n más 1 menos 1, todo eso está dividido entre n más 1, por lo tanto hay que considerar aquí que n es distinto de menos 1 para eliminar estos dos elementos y entonces tener que la derivada con respecto a x de x a la n más 1 sobre n más 1, lo que nos va a devolver es x a la n. ¿Qué se desprende de ahí? Bueno, que la integral de x a la n de x, integral indefinida, pues no será más que x a la n más 1 sobre n más 1 más c, para obtener una antiderivada mucho más general. Entonces, recordando, ¿cierto? Que n tiene que ser distinto de menos 1. Podremos pensar en otra. Recordemos quién es la derivada con respecto a x del seno. Sabemos que la derivada con respecto a x del seno pues es el coseno de x. Eso implicaría que la integral indefinida del coseno de x, lo que me va a devolver es la función seno más una constante. Así que lo que podríamos estar haciendo con estas expresiones es construir una tabla que usted puede encontrar en los textos
de referencia. Pero vamos a escribir un par más, sobre todo de las trigonométricas. ¿Quién es la derivada con respecto a x de la tangente? Bueno, sabemos que la derivada de la tangente es la secante al cuadrado. Por lo tanto, la integral indefinida de la secante al cuadrado me va a devolver la tangente más c, que lo podemos agregar a nuestras tablas de integración. La integral de la secante al cuadrado de x es igual a la tangente de x más c. Pero agreguemos otra más, ¿por qué no? Pensemos en la derivada de la cosecante. Sabemos que la derivada de la cosecante será menos la cosecante por la cotangente. Entonces, eso implica que la integral de la cosecante por la cotangente, lo que me va a volver es la menos cosecante más c. ¿Por qué menos? Bueno, porque en la derivada yo tengo un negativo y aquí en la expresión de la integral indefinida no tengo en el integrando el negativo. Por lo tanto, hay que recordar que la derivada de la cosecante llevaría menos la cosecante por la cotangente. Recomendamos ver tablas de integraciones elementales, que son lo que nosotros podemos llamar integrales inmediatas. Definición. Integral indefinida. La colección de todas las antiderivadas de f de x se denomina integral indefinida de f con respecto a la variable x y la escribiremos como esta simbología que está acá, donde recordamos que el signo es el signo de integral o signo de integración. El f de x es el integrando, el de x es el diferencial y f de x más c pues es la antiderivada más general, que de ahora en adelante llamaremos integral indefinida. Así, si tenemos la expresión, la integral de 2x de x, pues con lo que ya conocemos, pues sería fácil ver que tendríamos a x cuadrado más c. Pero pensemos en algunas de las propiedades de la integral. La integral tiene las propiedades de linealidad. Así que si f de x, g de x son funciones integrables en un intervalo y para todo x en y, y vamos a tener además un número real, entonces la integral de ese número real, la función f de x, se puede escribir como ese número escalar por la integral de f de x. Además, la integral de la suma de f de x más g de x con respecto a x se puede expresar como la suma de las integrales de f de x más la integral de g de x, que son propiedades de linealidad. Por lo tanto, si volvemos al ejemplo anterior, que teníamos la integral de 2x de x, pues podríamos escribir 2 por la integral de x de x, y entonces pensar en una propiedad que escribimos hace un rato, que dice 2 por x a la 1 más 1 sobre 1 más 1 más c. Aquí lo que estamos considerando es un n igual a 1. Recordemos la integral de x a la n de x, podemos escribirla como x a la n más 1 sobre n más 1 más c, cuando n es distinto de menos 1. Por lo tanto, la integral de
2x de x nos quedará como 2 sobre 2 por x al cuadrado más c, que definitivamente será x al cuadrado más c. Recordando que también llamamos la antiderivada más general. En ese mismo orden de la linealidad, que tendremos la integral de 2x más 4 de x. Entonces podríamos separar como la integral de 2x de x más la integral de 4 de x. Se puede escribir también como 2 por la integral de x de x más 4 por la integral de x. De esta expresión, que ya la trabajamos, pues sabemos que va a devolver x cuadrado y vamos a llamar un c sub. Y de esta, pues lo que va a devolver es 4 por la variable más una constante que podemos llamar c sub 2. Entonces, la integral de 2x más 4 de x va a ser igual a x cuadrado más 4x más c, donde estamos considerando a c como c sub 1 más c sub 2, reuniéndola en una única constante. Con respecto a las expresiones trigonométricas, vamos a retocar eso. Suponga que tenemos la integral del seno. Entonces, una antiderivada pues es el menos coseno más c. Recuerde que al derivar el coseno con respecto a la variable x, en este caso, obtendríamos menos el seno. Por lo tanto, una antiderivada del seno es el menos coseno de x. Para ampliar nuestros conocimientos y comenzar a estudiar técnicas de integración, vamos a tocar ahora lo que será integrales indefinidas y el método de sustitución. Regla de sustitución. Si u es igual a g de x, que es una función derivable cuyo rango es un intervalo y f es continua en y, entonces la integral de la composición de f en g por la derivada de g con respecto a la variable x se puede escribir como la integral de f de u, donde lo que hemos hecho es concretamente u igual a g de x y hemos derivado a u con respecto a x para obtener g' de x, lo que podríamos escribir como du igual a g' de x. Y eso nos va a llevar a lo que conocemos como regla de sustitución. Pensemos en un ejemplo inmediato. Suponga que tenemos una función f de x que es igual al coseno de x. Y tengo una función g de x que es igual a 2x. Entonces, f de g de x claramente se podrá escribir como el coseno de 2x. Entonces pensemos un momento. ¿Quién sería la integral del coseno de 2x multiplicado por 2 de x? Lo que haremos será transformar la integral en una integral o antiderivada más inmediata. Ahí tomaremos un u igual a un g de x, que en este caso es 2x. Si derivamos a u con respecto a x, obtenemos 2. Por lo tanto, podremos escribir du igual a 2 de x. Entonces, la integral se transforma en la integral del coseno de u por du, donde lo que hemos hecho es sustituir el 2x por u y el 2 de x por du. Y hemos escrito entonces la integral
del coseno de u, que es una integral o antiderivada inmediata que nos va a devolver el seno de u más c. Es decir, en definitiva, lo que tendríamos es que la integral de 2 veces el coseno de 2x de x va a ser igual al seno de u, que es 2x, más c. Una trivialidad. Pensemos en algo más. Tenemos una regla que dice que la derivada con respecto a x de x a la n más 1 sobre n más 1, pues nos va a devolver x a la n. Y de ahí, pues el contexto propio de la integral de x a la n, pues va a ser x a la n más 1 sobre n más 1 más c. Pero podemos pensarlo en un contexto un poco más general y en vez de tener a x, pues tener una función u. Pensemos en un ejemplo inmediato. Suponga 2x multiplicado por x cuadrado más 1 elevado al cubo de x. Ahí podríamos pensar u igual a g de x. En este caso será x cuadrado más 1. La derivada de u con respecto a x, pues claramente será 2x. Así que podríamos tener de u igual a 2x de x. Recuerden que tenemos la integral de f de g de x por g' de x. Concretamente lo que estamos buscando la forma de escribirlo como la integral de f de u para que sea una integral un poco más inmediata. Entonces podemos tener la integral como donde tenemos 2x y el de x, pues ahora vamos a tener un du. Y donde tenemos x al cuadrado más 1 elevado al cubo, pues vamos a tener a u, en este caso elevado al cubo. Así que esto es inmediato. Esto sería u al cubo más 1 sobre 3 más 1 más la constante c. Es decir, va a devolver un cuarto de u a la 4 más c. Entonces, volviendo al contexto original, tendríamos que la integral de 2x por x cuadrado más 1 al cubo de x, pues sería simplemente un cuarto de x cuadrado más 1 a la 4 más c. Una trivialidad. Vamos a ver si hacemos otra trigonométrica. La integral de x cuadrado secante al cuadrado de 2x al cubo. Aquí vamos a pensar en una función f que es secante. En este caso, secante al cuadrado. Vamos a pensar en una función g que la vamos a tomar como 2x al cubo. Así que tomamos u igual a 2x al cubo. Derivamos a u con respecto a x para obtener 6x al cuadrado de x. Pero no tenemos 6 como constante en la integral. Por lo tanto, podríamos escribir de u sobre 6 igual a x cuadrado de x. Entonces, en la sustitución podemos ir escribiendo la integral de u sobre 6. ¿Por qué? Por la secante al cuadrado, que en este caso será de u. Sabemos que una antiderivada para la secante cuadrado, pues es la tangente. Así que tendríamos un sexto de la tangente de u más c. Por lo tanto, la integral de x cuadrado secante al cuadrado de 2x al cubo de x será un sexto de la tangente de 2x al cubo más c. Una trivialidad. Escribiremos las siguientes relaciones a modo de una tabla de integrales inmediatas.
La integral de du será u más c. La integral de alfa de u pues será alfa u más c. Estoy considerando alfa como un número real. La integral de u elevado a la n de u pues será u a la n más 1 sobre n más 1 más c. La integral de u a la menos 1 de u va a ser igual al logaritmo natural del valor absoluto de u más c. La integral de la función exponencial e a la u de u exponencial natural será igual a e a la u más c. La integral de la función exponencial un poco más general a la u para a real mayor, la integral de a la u de u pues va a ser igual a 1 sobre el logaritmo natural de a por a la u más c. La integral del seno de u va a ser igual al menos coseno de u más c. La integral del coseno de u va a ser igual al seno de u más c. La integral de la secante al cuadrado de u pues va a ser igual a la tangente de u más c. La integral de la cosecante al cuadrado de u pues va a ser igual a la menos cotangente de u más c. Sigamos ampliando esta tabla. La integral de la tangente de u mostraremos en su momento que eso va a ser igual al menos logaritmo del valor absoluto del coseno de u más c. La integral de la cosecante de u por la cotangente de u va a ser igual a menos la cosecante de u más c. La integral de la secante de u por la tangente de u va a ser igual a la secante de u más c. Cosas que son extremadamente triviales. Así que tomaremos estas integrales en nuestro contexto como integrales inmediatas. Continuemos nuestros ejemplos. Vamos a considerar aquí x por la raíz de x al cuadrado más 1 de x. Podemos simplificar esta integral a una integral mucho más sencilla si consideramos u la expresión subradical x cuadrado más 1. Si derivamos a u con respecto a x obtendremos 2x de x, pero en la integral no tenemos la constante 2, así que podríamos expresar de u entre 2 igual a x de x. En definitiva, entonces podemos expresar la integral como la integral de u a la 1 medio multiplicado por 1 medio por du. Ese 1 medio después es el de u sobre 2. Entonces, aplicando lo que ya conocemos, tendríamos la constante 1 medio que multiplica a u elevado a la 1 medio más 1 sobre 1 medio más 1 más c, para obtener definitivamente 1 medio de u a la 3 medios entre 3 medios más c. Así que tendríamos 1 medio entre 3 medios. Vamos a escribirlo para que se entienda la idea. Tendríamos 1 medio dividido entre 3 medios multiplicando a u a la 3 medios más c. Así que en definitiva la integral de x por la raíz
de x cuadrado más 1 de x simplemente será 1/3 de u a la 3 medios más c. Ahora vamos a suponer que tenemos x por la raíz de 2x más 1 de x. Aquí vamos a tomar todo el u como 2x más 1. Y vamos a intentar expresar esto para hacer sustituciones más generales, porque si derivamos a u con respecto a la variable x, solo obtendremos 2. Así que podemos escribir de u igual a 2 de x, que de cualquier manera no tenemos un 2 de x, sino simplemente x de x. Así que por un lado tendremos de u sobre 2 igual a de x. Así que hay que hacer una sustitución también para el x, y la haremos a partir de aquí. Tendremos ahí u menos 1 igual a 2x. Por lo tanto, podríamos expresar x como u menos 1 dividido entre 2. La integral entonces se va a transformar en la integral de x por la raíz de 2x más 1 de x igual a la integral. Comencemos por el x. El x es igual a u menos 1 sobre 2. El radical lo vamos a escribir simplemente como u, en este caso a la 1 medio. Y el de x pues es de u sobre 2. Entonces tendríamos la integral. Ahí vamos a sacar un cuarto como una constante. Y tenemos u menos 1 por u a la 1 medio de u. Vamos a simplificar un poco más. Un cuarto de la integral de u por u a la 1 medio es u a la 3 medio. Y menos 1 por u a la 1 medio es menos u a la 1 medio. Por propiedades de linealidad, entonces tendríamos un cuarto de u a la 3 medio más 1 sobre 3 medio más 1 menos u a la 1 medio más 1 sobre 1 medio más 1 más la constante c que agrupa todas las constantes de cada una de las integrales. Para obtener entonces un cuarto, 3 medios más 1 son 5 medios, así que quedaría un cuarto por 2 quintos por u a la 5 medios menos un cuarto. 1 medio más 1 medio son 3 medios, así que escribiríamos 2 tercios por u a la 3 medios más c. Definitivamente tendríamos un décimo de u a la 5 medios menos un sexto de u a la 3 medios más c. Volviendo a la variable original, tenemos la integral de x por la raíz de 2x más 1 de x como un décimo de 2x más 1 a la 5 medios menos un sexto de 2x más 1 a la 3 medios más c. Cosas relativamente triviales. Kiobis de este lado, conversando sobre integrales indefinidas.